El bullicio de la filarmónica juvenil de la ciudad era el sonido de nuestro hogar. Entre el crujido de las sillas de orquesta y el aroma a madera pulida de los instrumentos, Valeria y yo, Lucas, éramos inseparables. Ella, una flautista prodigio con una sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro del auditorio, y yo, un violinista apasionado que encontraba su mayor alegría acompañando su melodía. Nos conocimos siendo niños, en los pasillos de la escuela de música. Yo era el chico tímido, siempre con el violín pegado al cuerpo. Ella, la niña efervescente que convertía cada nota en una explosión de color. Compartíamos no solo el amor por la música clásica, sino un sueño, componer y dirigir nuestra propia obra, una sinfonía que contara la historia de nuestra ciudad, de su gente, de los ecos de las montañas que nos rodeaban. Pasábamos horas en el pequeño estudio de mi abuelo, rodeados de partituras garabateadas, bebiendo café frío y riendo de nuestros errores. Cada acorde que creábamos juntos era un hilo más en el tapiz de nuestra amistad, de nuestra hermandad musical. Nuestros padres, ambos músicos, veían en nosotros la continuación de un legado, una armonía perfecta que prometía trascender. Valeria era mi musa, mi confidente, la única que podía entender el lenguaje de mi alma cuando solo hablaba a través de las cuerdas de mi violín. Recuerdo una noche de lluvia, sentados en el balcón del estudio, mirando las luces de la ciudad. Lucas, me dijo, su voz suave como el murmullo de un arroyo, un día, nuestra sinfonía hará que la gente sienta que está volando. Y lo haremos juntos, siempre. Le prometí que sí, que nuestras notas se elevarían juntas hasta el cielo. Esa promesa, sellada bajo el cielo nocturno, era la partitura de nuestra vida. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Habíamos estado trabajando durante años en ecos urbanos, nuestra ambiciosa sinfonía. Valeria se había encargado de gran parte de la orquestación y la melodía principal, mientras yo afinaba las armonías y los contrapuntos. El momento de la verdad llegó con el Concurso Nacional de Jóvenes Compositores, nuestra gran oportunidad. La obra estaba lista, o eso creía yo. La semana anterior a la entrega, Valeria se había mostrado distante, sumergida en su propio mundo de ensayos solitarios. Atribuí su comportamiento a los nervios. Sin embargo, el día de la premiación, cuando anunciaron al ganador, mi sangre se heló. El primer premio fue para Ecos del Valle, una composición brillante, con una estructura melódica y armónica que me resultó dolorosamente familiar. Era nuestra sinfonía, pero había sido presentada únicamente bajo el nombre de Valeria. Mi respiración se cortó. No entendía. No podía entenderlo. Subió al escenario, su sonrisa radiante, su flauta brillando bajo los focos. La miré desde mi asiento, la incredulidad convirtiéndose en un dolor físico. ¿Era un error? ¿Una confusión? Esperé, mi corazón latiendo furiosamente en mis oídos, a que ella me mencionara, a que corrigiera el desliz. Pero no lo hizo. En su discurso de agradecimiento, habló de su visión, de su esfuerzo solitario, de años de dedicación personal. Mi nombre, mi contribución, cada hora que pasamos juntos, cada idea compartida, simplemente no existían en su narrativa. Sentí un vacío helado en el estómago, como si me hubieran arrancado las entrañas. Cuando las luces se encendieron y la multitud comenzó a dispersarse, la confronté detrás del escenario, mi voz apenas un susurro que temblaba de ira y desconcierto. ¿Qué hiciste, Valeria? ¿Por qué? Sus ojos, que siempre me habían parecido tan honestos, ahora eran fríos, calculadores. Lucas, dijo, su voz carente de emoción, la música es un negocio. Esta era mi oportunidad. Tú eres talentoso, pero yo tengo la ambición para llevar esto hasta el final. No podíamos arriesgarnos a compartir el crédito. Sus palabras fueron como puñales, uno tras otro, perforando no solo mi confianza, sino mi alma misma. Era nuestra sinfonía, Valeria. Nuestro sueño. Me miró con una expresión que nunca había visto, una mezcla de piedad condescendiente y desprecio. No era suficiente para dos, Lucas. Siempre lo supiste. Lo que perdí en ese instante no fue solo el reconocimiento, la fama o el premio. Perdí mi voz musical. Perdí la creencia en la pureza de nuestra amistad, en la integridad de nuestro vínculo. El amor incondicional que sentía por ella se disolvió en un ácido corrosivo, dejándome expuesto, desnudo, y con una herida que sentí que nunca cicatrizaría. La música, que había sido mi refugio, ahora era un eco amargo de su traición. Mi partitura, mi vida, había sido silenciada por la persona que más amaba. El colapso fue devastador. La música, mi respiración, mi lenguaje, se convirtió en una tortura. Cada nota que escuchaba en la radio, cada melodía que se colaba por las ventanas, era un recordatorio lacerante de su traición. Mi violín, mi fiel compañero desde la infancia, se convirtió en un objeto intocable, un espectro de lo que fui. Lo guardé en su estuche, bajo llave,
como si fuera un ataúd para mi propia alma. La casa de mi abuelo, que una vez resonó con risas y ensayos, se hundió en un silencio abrumador. Yo me hundí con ella. Mis días se fusionaban en una neblina densa de desesperación. Dejé de practicar, dejé de componer, dejé de vivir. Me encerré en mí mismo, en el rincón más oscuro de mi estudio, rodeado de partituras que ahora me parecían jeroglíficos incomprensibles. El mundo exterior se volvió un ruido molesto. Las llamadas de mis amigos, las invitaciones de la orquesta, las súplicas de mis padres para que volviera a tocar, todo era una cacofonía que no podía soportar. Me sentía vacío, despersonalizado, como si la música hubiera sido el único hilo que me unía a la realidad y ahora ese hilo se hubiera cortado. La helara luminosa que me había engañado brillaba en los periódicos y en las galas, mientras yo me marchitaba en la oscuridad. El contraste era una crueldad constante. Mi cuerpo se volvió apático, mi mente, una maraña de reproches y preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Qué era yo sin la música, sin ella? No había respuestas, solo un eco persistente de su risa triunfante. Las lágrimas no fluían, se habían solidificado en mi interior, convirtiéndose en un dolor punzante en el pecho. La amargura era un sabor constante en mi boca. La ira, a veces, se encendía, pero se consumía rápidamente en la desesperación. ¿De qué servía la ira si ya no tenía mi voz, mi instrumento, mi inspiración? Me sentía un fraude, un impostor, alguien que había sido utilizado y desechado. La soledad era mi única compañera, una sombra pegajosa que me seguía a todas partes. Me odiaba por mi ingenuidad, por mi confianza ciega. Y me odiaba más aún por no poder escapar de la prisión de mi propia mente. El tiempo dejó de tener sentido. Era una pieza rota en un mecanismo que ya no funcionaba, abandonado en un universo que de repente se sentía frío, disonante y sin melodía. Mi existencia se había convertido en una partitura silenciada, cada nota, cada compás, borrado por la mano de la traición. La chispa no llegó con una melodía, sino con una disonancia. Un día, después de meses de letargo, el teléfono sonó. Era mi padre, su voz llena de una tristeza que me atravesó el alma. No dijo mucho, solo que estaba preocupado, que me extrañaba en la orquesta, que la música de la casa se había apagado. Colgué sin decir palabra, pero sus palabras se quedaron grabadas en mí. La música de la casa se ha apagado. Sentí una punzada de algo que no era dolor, sino una extraña mezcla de culpa y responsabilidad. No podía seguir arrastrando a mis padres a mi propia miseria. Me levanté del sofá, mi cuerpo rígido y adolorido. La vista de mi violín en su estuche, cubierto por una fina capa de polvo, me pareció un reproche mudo. Me acerqué, mis dedos rozaron la madera, y de repente, tuve una visión. No de Valeria, no de ecos urbanos, sino de la música misma. De las horas en el estudio de mi abuelo, de las risas, de las notas que se elevaban y llenaban el aire. Me di cuenta de que mi amor por la música era más grande que la traición de una persona. Que la música no me había abandonado, yo la había abandonado a ella. En ese instante, una rabia ardiente, pero esta vez limpia y liberadora, me recorrió. Una furia dirigida no a Valeria, sino a mí mismo por permitir que su acto me robara lo que más amaba. ¿Qué haces, Lucas?, me pregunté en voz alta, mi voz ronca por la falta de uso. ¿Vas a dejar que te gane 2 veces? ¿Vas a dejar que su vileza apague tu propia luz para siempre? La idea de que su sombra siguiera definiendo mi vida, mi pasión, mi futuro, era insoportable. ¡Basta! El grito salió de lo más profundo de mi ser, un grito de guerra silencioso. Ya no más. Ya no más ser la víctima silenciosa. Ya no más dejar que el dolor me definiera. No se trataba de vengarme de Valeria, no de la forma en que el mundo entendía la venganza. Se trataba de un acto de autoafirmación, de resistencia. Iba a reclamar mi música. Iba a demostrarme a mí mismo, no a ella, que mi arte, mi pasión, mi voz, eran míos y solo míos. Que no podían ser robados, solo silenciados temporalmente. Y que yo tenía el poder de deshilachar ese silencio. El violín seguía en su estuche. No lo abrí de inmediato. Primero, limpié el polvo de mi estudio, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. Luego, me di una ducha fría y larga, sintiendo como el agua arrastraba no solo la suciedad, sino también la apatía. Comencé a respirar de nuevo, profunda y deliberadamente. Ese fue mi punto de quiebre. En ese momento, elegí la vida. Elegí la música. Y elegí a Lucas, el que había amado el violín mucho antes de que Valeria llegara a mi vida. La reconstrucción de mi alma musical fue una sinfonía propia, compuesta nota a nota con paciencia y una tenacidad renovada. El primer paso fue abrir el estuche de mi violín. La madera fría se sintió extraña en mis manos.
Mis dedos estaban rígidos, mi arco temblaba. Las primeras notas que salieron fueron ásperas, desafinadas, un lamento. Pero persistí. Practicaba en secreto al principio, en las horas más silenciosas de la noche, para que nadie escuchara mi imperfecta resurrección. Cada vez que mi arco rozaba las cuerdas, sentía una conexión profunda, no con lo que había perdido, sino con lo que aún habitaba en mí. Volví a los estudios de teoría musical, a los viejos libros de armonía. Pero esta vez, no lo hacía para complacer a nadie, ni para perseguir la fama. Lo hacía por el puro placer del conocimiento, por la intrínseca belleza de la música. Empecé a explorar géneros que antes había ignorado, a escuchar compositores desconocidos. Mi paladar musical se expandió, y con él, mi alma. No quería componer otra sinfonía grandilocuente. Quería encontrar mi propia voz, una que fuera auténtica y no dependiera de la validación externa. Así, surgió Melodías de la Resiliencia. No era una obra para orquesta, ni para concursos. Era una serie de piezas cortas para violín solo, a veces acompañadas por la sutil melodía de un piano o una flauta, pero siempre con el violín como voz principal. Eran composiciones introspectivas, que narraban mi viaje, la desesperación, la chispa, la lucha y la eventual paz. No buscaban el aplauso, buscaban la catarsis. Cada nota era una cicatriz que se convertía en un adorno, cada silencio, un espacio para la reflexión. Invertí mis últimos ahorros en un pequeño estudio de grabación casero. Era rudimentario, pero era mío. Comencé a grabar las piezas, a mezclarlas yo mismo, a aprender el arte de la producción musical. Era un proceso lento y laborioso, pero cada paso se sentía como una victoria. Mis manos se volvieron fuertes de nuevo, mi oído más agudo, mi espíritu más sereno. La música ya no era una competencia o un medio para un fin, era mi terapia, mi confidente, mi medio de expresión más puro. Empecé a compartir mis melodías de la resiliencia de forma anónima en pequeñas plataformas en línea. No busqué reconocimiento. Simplemente subía las piezas, una por una, como pequeños mensajes en una botella lanzados al océano. La respuesta fue inesperada. Cientos de personas comenzaron a escuchar. Mensajes de agradecimiento, de identificación, de personas que encontraban consuelo en mis melodías. Tu música me ha ayudado a sanar, entiendo cada nota de tu dolor y tu esperanza, decían. Sus palabras no eran un trofeo, sino un eco de mi propia curación. No me sentía solo, sino conectado a una comunidad invisible de almas que también buscaban consuelo. La reconstrucción de mi vida no fue un regreso al pasado, sino un viaje hacia mi propio centro, un lugar donde la música fluía sin barreras ni expectativas, solo por el simple y profundo acto de crear. La culminación de mi viaje no fue un gran concierto, sino una noche tranquila en el pequeño café de mi barrio. Llevaba meses compartiendo mis melodías de la resiliencia en línea, y la respuesta había crecido exponencialmente. Una pequeña editorial de música, conmovida por mis composiciones, me había contactado para publicar un álbum. Era un hito, sin duda, pero el verdadero clímax no sería el lanzamiento oficial. Unos días antes, el Café del Pueblo organizó una noche de talentos locales. Mis amigos, que habían sido mi apoyo incondicional, me animaron a participar. Dudé. El miedo escénico y el fantasma de la traición aún rondaban, pero esta vez, mi voz interior me impulsó. Es hora, Lucas. Es hora de tocar para ti mismo, y para los que te han apoyado. Subí al pequeño escenario improvisado con mi violín. La sala estaba llena de caras conocidas, de miradas amables. Cerré los ojos por un instante, respiré profundamente, y comencé a tocar. Elegí la pieza central de Melodías de la Resiliencia, la que hablaba de la chispa y el renacimiento. Mis dedos se movían con soltura sobre las cuerdas, el arco danzaba con una gracia que había olvidado que poseía. Cada nota era una lágrima liberada, un fragmento de dolor transformado en belleza. La melodía llenó el espacio, íntima y poderosa, contando mi historia sin necesidad de palabras. La gente escuchaba en un silencio reverente, algunos con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en años que tocaba en público, no como acompañante, no como competidor, sino como yo mismo. Cuando terminé, el aplauso fue cálido y sincero. Mis amigos se acercaron, sus abrazos me envolvieron en una burbuja de amor. Y fue entonces cuando la vi. Sentada en una mesa al fondo, casi oculta por las sombras, estaba Valeria. Había crecido, había cambiado, pero sus ojos eran inconfundibles. Nuestros ojos se encontraron. No había enojo en mi mirada, ni la necesidad de confrontación. No había el viejo dolor. Solo una calma. Una comprensión silenciosa. Ella no sonrió. No se acercó. Solo me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa, quizás arrepentimiento, y una pizca de la vieja envidia.
Asentí levemente, una señal de que la había visto, de que su presencia ya no tenía poder sobre mí. Luego, me di la vuelta, y caminé hacia mis amigos, hacia mi nueva vida. Era mi respuesta. No fue un grito de venganza, sino un susurro de liberación. Al día siguiente, mi álbum Melodías de la Resiliencia fue lanzado. No hubo grandes titulares, ni galas, ni premios millonarios. Hubo algo mucho más valioso, la paz. La gente de mi pueblo me conocía no como el hermano de Valeria o el músico que fue traicionado, sino como Lucas, el compositor que curaba con sus notas. Encontré un pequeño terreno en las afueras, no para construir un santuario botánico, sino para crear un espacio de retiro musical, donde otros artistas, quizás también heridos por la vida, pudieran encontrar su propia voz. Mi estudio ahora resuena con nuevas melodías, compuestas por mí, y para aquellos que necesitan una luz en la oscuridad. La traición fue la disonancia que me obligó a encontrar mi verdadera armonía. El dolor fue el fuego que purificó mi propósito. Y el silencio que una vez me ahogó, se ha convertido en la partitura infinita de mi propia libertad. Mi legado no es un premio, sino la capacidad de encontrar la belleza y la curación incluso en las cicatrices más profundas del alma.